Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos hoy a 31 de diciembre, el último día de este año 2023, un día que ha sido intenso, como los últimos días en las últimas décadas en Puerto Rico, ¿verdad? Pero hoy tendremos un programa realmente muy especial, de música y de apuesta a la esperanza, porque el año que cierra nos deja con mucha tristeza por las múltiples formas de violencia que hay en Puerto Rico y que hay en el mundo. En la conversación de hoy que vamos a tener con jóvenes de escuela intermedia y con docentes muy calificados, buscaremos calibrar la importancia de la música, no solo como una forma de entretenimiento, que es lo que más conocemos, ¿verdad? Por lo que más nos atrapa la música, sino porque la música contribuye a dar estructura a las personas, a desarrollar los niveles cognitivos de la población, a integrar comunidades, a preparar a los estudiantes para que respeten la diversidad, puedan hacer trabajo en equipo, puedan ayudar a identificar sus propias vocaciones, y también la música sirve para desarrollar capacidades para un trabajo profesional a futuro, entre otros muchos aportes. Así que vamos a conversar hoy con este distinguido grupo de personas que voy a tener en el estudio. Tengo a 3 profesores muy destacados, a quien voy a presentar más adelante. La doctora Marta Hernández Candela, a quien conozco desde que era una niña de 4 o 5 años, a David Ocasio, el profesor David Ocasio, que es de la escuela, profesor de música de la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico, donde tuve el honor de estudiar, y a Rosa Sierra, que es otra destacada educadora musical del Conservatorio de Música, donde dirige la Orquesta Elemental. Pero después voy a dar más detalles de ello. Ahora quiero comenzar dándoles, ¿verdad?, la bienvenida a todos, y especialmente a estos jóvenes que tenemos en el estudio. Y buenos días. Buenos ¿Quiénes días. están ahí? ¡Asalto! ¡Asalto! Me han invadido. ¡Bravo! Muchas gracias. Nos han traído una parranda. Y esto es muy especialmente importante para el compañero que nos ayuda en el control hoy. Así que les invito a que se sienten en la mesa de la conversación, ustedes jóvenes músicos, y vamos a conversar y después iremos integrando, ¿verdad?, la música con el diálogo, porque es muy importante
Están ustedes tocando muy bien, con una maravillosa energía, con mucha concentración. Así que nuestros invitados hoy han venido, como les dije al principio, a compartir esperanza, mucha esperanza, porque todos ellos, tanto los estudiantes como los profesores, dedican gran parte de su vida a aprender o a enseñar música, convencido de las enormes, ¿verdad?, virtudes que el desarrollo personal puede tener cuando uno vive cerca de la música, vive en la música. Así que gracias por aceptar nuestra invitación. Voz Alternativa es la casa de ustedes. Aquí tenemos en el estudio a Emma Bolívar. Emma, ¿cómo estás? Buenos días, gustazo tenerte. Emma es una joven de 17 años, te iba a decir, Emma, de 12 años, preadolescente todavía, preadolescente pero muy madura, que está en el Colegio Puertorriqueño de Niñas. Tenemos también a Isel Yamila Severino Quintero, que probablemente es a la que más conozco. Isel, buenos días, es mi nieta y a orgullo la llevo, también de 12 años, y está en la Escuela Intermedia de la Universidad de Puerto Rico, donde también estudia Pablo Ávila Hernández, que es un joven que también conocimos desde que era muy chico y lo hemos visto desarrollar ese talento que tiene tanto para el violín como para la percusión, debo decir, así que está encaminado muy bien. Bueno, yo quiero comenzar conversando con ustedes, ¿verdad? Que con ustedes, no sé quién quiere romper el hielo, pero quiero preguntarle lo mismo a los tres. ¿Cómo se siente tocar frente a un público? Acá el público es medio invisible, pero hay miles de personas que los están viendo en todo Puerto Rico. Así que ese momento, ¿verdad?, de romper el hielo y decir, bueno, se abrió la cortina, salimos a escena. ¿Qué pasa por las cabezas de ustedes? ¿Tú quieres empezar, Emma? ¿No? No. ¿Quién quiere empezar? Isel, Pablo. Pues a mí me gusta mucho tocar frente a un público. O sea, a veces que uno le da nervios, pero a mí yo me lo disfruto mucho porque se ven las caras de las personas que nos están viendo y hay veces que se ve alegría y se ve como que están conectados uno se conecta con el público y pues a mí me encanta ver las caras de las personas. Bueno, pues mira, me alegro en cantidad que me digas eso, ¿verdad? Porque todos sabemos y siempre los artistas de todo tipo, de teatro, de música, de danza, hablan de ese hormigueo que da cuando uno está en escena, ¿no? Y tú lo manejas muy bien. ¿Ya tú lo has aprendido a manejar, Isel? Yo pues al principio, cuando todavía no está en el escenario, me pongo un poco nerviosa porque pues, depende de cuántas personas hay en el público, pero después de que ya estás ahí tocando, es como que te da alegría, exacto, pues ver las caras de las personas también y pues como que darle la música al público, pues me gusta. Eso te hace bien. Sí. Eso te gusta. Bueno, y la otra pregunta y a ti, Emma, ¿cómo te sientes frente al público? ¿Cómo es ese momento de...? Bueno, yo antes de tocar siempre estoy nerviosa, pero a mí me ayuda a estar nerviosa porque eso me ayuda a poder tocar mejor. Y a mí me gusta tocar enfrente de un público, también como dijo Pablo, porque me gusta ver las caras de las personas y la alegría que le trae. Y en verdad el estar nerviosa a mí me empuja a dar lo mejor de mí y tocar lo mejor posible. Mira qué bien, mira qué bien. Así que ustedes han logrado entrar, ¿verdad? Ese miedito, que en realidad es un poquito de estrés que uno tiene, ¿verdad? El estrés es un mecanismo que tiene el cuerpo de avisarte que está frente a algo nuevo, frente a algo distinto, frente a una emoción nueva, ¿verdad? Pero en cuanto ustedes lo comienzan a manejar, pues ya lo tienen listo y eso es claro que ustedes así lo ven. La otra pregunta que les hago, ¿cómo es la vida cotidiana de ustedes? Porque ustedes los tres estudian muchas horas de violín, ¿verdad? Toman clases,
tienen que ir a prácticas, tienen que ir a clases de solfeo, tienen que hacer ensayos con la orquesta, tienen que practicar individualmente. ¿Cómo es esa rutina, Pablo, para ti que vives en una casa de músicos? Pues la verdad yo estoy en la misma escuela que Isel, que académicamente es bastante retante porque el volumen de trabajo es bastante grande. Entonces hay veces que uno se le hace complicado la práctica individual en la casa y después uno llega cansado porque uno tiene que llegar a la casa a estudiar, ¿verdad? Entonces después, Claro. a veces que uno como que tienes que empujarte a ti mismo para poder encontrar la energía, pero después cuando uno está tocando uno se lo disfruta. Y claro, Uno- ajá. pero tienes que practicar, tienes que encontrar cuántas horas duermen, a qué hora tú te acuestas, cómo, tú sabes, cómo es esa rutina. Yo generalmente como a las 10:30 por ahí. Sí, Como a las 10:30 te sí, vienes acostando, sí, en días de tarde, y semana. poema. Yo me acuesto entre 9:30 y 10 y me quedo dormida entre 10 y 10:30. Ah, Eh, bueno, ¿y a qué hora se levantan? yo personalmente vivo a 3 minutos de mi escuela y me puedo Ah, levantar. claro, Me tú casi levanto, cruzas la calle. yo me levanto a las 6:30, más o menos. Ujú. Y Celi, ¿tú a qué hora te estás levantando y acostando? Bueno, yo entro a las 7:30, así que me levanto como a las 6, A digamos. las 6. Sí, y pues yo me acuesto como a las 10:30 en un día que no tengo tantas tareas, pero los días que como que tengo una tarea bien larga que se vence pronto o algo así, pues me acuesto un poco más tarde de eso. Ujú. Bueno, y entonces, ¿a qué horas practicas? Porque tú tienes varias clases. Explica un poco tu rutina, porque tú estás en varios espacios distintos, en el conservatorio, en la Suzuki, en la rondalla. A ver, explícanos. Bueno, ¿Cómo es tu día? Un día, lunes, martes, miércoles. yo tengo los lunes y miércoles en la semana de clases. Los lunes y miércoles son los únicos días que tengo libres porque martes y jueves tengo danza aérea a las 5:30 y los viernes tengo la clase grupal de Suzuki y bueno, en el fin de semana tengo el sábado orquesta en el conservatorio. Y pues como tengo muchas clases, pues un poco difícil hacer la práctica diaria y pues trabajar y hacer las tareas también. Y mantener buenas notas, porque todos ustedes son muy buenos estudiantes, ¿verdad? Así que, pero ¿ustedes creen que vale la pena Sí. ese Sí, esfuerzo que están haciendo? Sí. sí. ¿Cuáles son las satisfacciones que tienen? Bu- Bueno, o sea, el esfuerzo para sacar una buena nota, uno siempre se siente bien después de sacar buenas notas. Y también el poder, como uno toca música porque le gusta, ¿verdad? O sea, que uno hace todas estas cosas porque uno se lo disfruta. O sea, que aunque uno pasa mucho tiempo y uno trabaja mucho, pero uno en verdad está haciendo algo que de verdad le gusta. O sea, que esa es como una satisfacción. O sea, que hay una satisfacción bien grande en lo que están haciendo. Eso se llama trabajo gustoso, ¿verdad? Yo le llamo trabajo gustoso. Uno tiene muchas cosas, pero hay tantas satisfacciones, ¿verdad? ¿Cómo cuáles, Isel? ¿Qué significa un aplauso para ustedes? Bueno, ¿Cómo ven cuando un a mí me aplauso? aplauden, yo siento como que, wow, lo logré, lo hice bien. Es como que lo hice, es como que el sentimiento de que ya, como que después del esfuerzo, de todo el esfuerzo que hiciste, lo pudiste hacer. Mira, y otra cosa, ¿y qué les da a ustedes la música? ¿Qué les da? ¿Qué les regala? ¿Ustedes notan que haciendo música aprenden mejor? ¿Ustedes notan que son más tranquilos? ¿Ustedes notan que pueden trabajar en equipo? ¿Qué cosas ustedes encuentran en la música que les hace que sigan haciendo todo lo que hacen por seguir adelante en la música?
Cuando quieran, hablen los tres a la vez o cualquiera. Bueno, pues a mí la música me ha podido pues trabajar, me ha hecho trabajar el trabajo en equipo, porque pues si cuando tocas con un grupo tienes que acordarte de que no eres tú nada más. Sí. Y eso es una destreza bien importante, porque fíjense que para ponerse de acuerdo en todas las cosas tan complicadas que tiene una sociedad, ¿verdad? Hay que aprender a dialogar, hay que aprender a decir yo no creo en esto, yo creo en lo otro, yo lo pienso de esta manera o de la otra. Y eso es una destreza ¿verdad? Que ustedes están desarrollando, a lo mejor sin darse cuenta. Emma no puede entrar en una pieza cuando ella en su partitura o en su cabeza sabe que no puede entrar antes que Pablo o antes que el otro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso también? ¿Qué les enseña eso? Saber pensar y coordinar cuándo va a entrar, porque o sea, si estás tocando, por ejemplo, un canon que una persona entra y después de ciertos compases otra persona entra, para que suene armonioso tiene que ser de cierta manera, no puede ser cuando tú quieras. Y eso te sirve para muchas otras cosas, ¿verdad? Porque probablemente si después ustedes están como líderes estudiantiles en una asamblea o ustedes están en un trabajo donde hay diferentes maneras, ¿verdad?, de que la gente diga cómo organizamos esto, pues tienen que establecer un acuerdo de que yo hago esto primero, yo hago esto después, pero lo tienen que trabajar en grupo, ¿verdad? Y esa destreza de trabajar en grupo, conciliando, haciéndolo, como tú dijiste, armónico, se aprende mucho en la música. Así que ustedes van ganando ahí probablemente sin darse cuenta. ¿Qué te parece, Pablo? Bueno, se siente bien. Se siente bien, ¿verdad? Se siente bien poder trabajar en grupo y acordar. Y ustedes cuando toman una clase y están en el ensayo y en la práctica con una de las profesoras de ustedes, ¿cómo es esa dinámica? Bueno, tienes que tener disciplina para eso. Tienes que tener disciplina, ¿verdad? Porque no es como, ¿verdad? Hay una partitura, hay una forma de tocar una pieza, hay unos acordes, hay unas, ¿verdad?, melodías que tienen que salir claritas. Así que todo ese es un proceso muy interesante. Yo realmente lo felicito y quisiera invitar a Marta que se siente en la mesa con ustedes, que no sé qué se me hizo Marta, se me escapó por ahí. Para seguir el diálogo con ellos. Ellos van a tocar otras piezas, ¿verdad? Pero yo quiero también que tú nos cuentes cómo es ser la maestra de estos personajes que tienes aquí, ¿verdad? Y cómo los has visto, porque los tomaste. ¿A qué edad tú empezaste, Emma? Yo empecé a tocar violín a los 4 años. ¿Y tú, Isel? Igual, a los 4. ¿Pablo? Antes, seguramente. A los 3 creo, sí. Desde que nació Pablo estaba tocando, ¿verdad, Martita? Sí, él tiene la música por dentro. Y todos lo tienen, es que todos los niños tienen la música por dentro. Es darle las oportunidades a que ellos a que puedan hacerla, que la puedan expresar y la puedan escuchar. Eso sería lo más importante en todo este proceso. Y ellos han aprendido con el método Suzuki. Emma empezó con el maestro John Jordán y continúa con Rosario Triay. Igual Pablo está conmigo, pero también está con la profesora Mayra Ordaz. Isel está conmigo, pero también toma clases de orquesta con Francisco Figueroa, ha tomado con Rosa Sierra. Emma y Pablo están en la juvenil con Carlos Ávila, o sea que todo esto es una comunidad. Y están en la rondalla de la UHS, Isel y Pablo con el maestro David Ocasio, o sea que todo esto es una comunidad de aprendizaje que nosotros trabajamos aquí en Puerto Rico para fomentar la educación musical para la salud, para el bienestar,
desarrollando destrezas óptimas de ejecución, porque así lo pensaba el maestro Suzuki. La visión del maestro Suzuki era enseñar con excelencia, tocar con excelencia, buscar un buen sonido para alimentar el corazón, para aprender de cómo yo aprendo, de cómo son mis procesos, y en conjunto con una comunidad, le dicen el triángulo Suzuki, eso es lo que le llamaba, papá, estudiante y maestro, se van desarrollando ideas, pero nosotros en esta comunidad puertorriqueña agrandamos el triángulo Suzuki. No es 4 o 5 patas, porque esa es nuestra especialidad, ¿verdad? Exacto, y que no es solamente el papá, el maestro y el estudiante, realmente hace falta el apoyo sistemático, o sea, de un entorno, de un país, de un grupo de personas para que ese estudiante pueda tener las oportunidades que tiene. Y en mi caso, ser maestra de ellos para mí ha sido un honor, es un privilegio. Y yo soy estudiante también, porque soy estudiante de ellos, soy estudiante de los papás, aprendo todos los días de cómo funciona cada niño, cada espacio, para que tengan ellos también la oportunidad de tocar, de aprender y de traer sus propias ideas. Y eso es lo lindo de esta filosofía de enseñanza. Es importante aclarar que Suzuki no es solamente una forma de enseñar notas o enseñar a tocar el violín a niños a los 3 años, a los 4 años, ni es un trabajo solamente mecánico, de como uno aprende a caminar de una forma mecánica, o sea, hay que hacer unos pasos, hay que hacer unos movimientos del cuerpo para lograrlo, sino que también nosotros trabajamos con una visión de crianza de apego, de crianza de amor, de humildad en la que todos estamos en este camino de aprendizaje y de disfrute. Y entonces ese aprendizaje va mucho más allá, como digo, de lo técnico, de las notas, inclusive de la filosofía. Ese aprendizaje es continuo, es de pensar qué necesitamos en este país para hacer algo distinto, qué necesitamos en este país para que tengamos una comunidad con menos violencia, con más cariño, con más empatía. Y eso es un ejercicio que no se puede hacer solamente con un currículo que esté escrito. Tiene que haber una reflexión y tiene que haber un trabajo en conjunto de la comunidad, y por eso es que yo pienso que el triángulo Suzuki es más amplio. En esas reflexiones que estamos haciendo continuas, es que logramos que estos nenes, nuestros niños, estudiantes, aprendan, pero que más personas se contagien. Escuché a Pablo diciendo, me encanta que el público, que cuando tengo las miradas, las caras del público, esa conexión, esas personas que van a esos conciertos, dan mucho también, reciben, porque reciben la música, reciben el cariño de los estudiantes, pero también dan mucho, esa presencia, el hecho que yo diga, voy a ir a un concierto, voy a salir de mi casa, cuando puedo estar acostado en la cama, viendo televisión, haciendo las actividades rutinarias, y digo, no, voy a ir a un concierto, voy a ver a otras personas, voy a ver a estos niños, los voy a apoyar, hace la diferencia. Y yo creo que a través de este microcosmo que estamos presentando aquí, que estamos unos cuantos, estamos mencionando o dando la idea de que Puerto Rico necesita un granito de arena de cada persona, de cada músico, de cada educador musical y de cada artista, porque esto es mucho más amplio que la música, pero como estamos hablando de la música, eso va a hacer la diferencia. Así que yo le quiero agradecer a Emma, a Pablo, a Isel, que son valientes y vinieron aquí a hablar de sus experiencias. Claro. Bueno, todavía tengo otra pregunta para ellos, que tiene que ver mucho con alguna de las cosas que tú dijiste. A mí me da, ¿verdad? Mi hija Marella, la mamá de Isel, también estudió música, clarinete, y ha sido muy lindo, ¿verdad?, ver cómo Isel ahora le reclama a su mamá que monte dúos con ella y que haga, ¿verdad?, que retome el instrumento. Pero a lo que iba era a que la música también te permite darte cuenta de la diversidad enorme que hay en el mundo de sonidos y de cómo se organizan los sonidos, ¿verdad? No es lo mismo escuchar una composición clásica de las que ustedes tocan en los conciertos, ¿verdad? Que están tocando a Mozart, que tocan el canon de Pachelbel, por ejemplo, que tienen piezas hermosísimas montadas, que tocar una parranda navideña
¿verdad? Son cosas distintas. El aguinaldo, la tradición del 6, del aguinaldo, de la música típica navideña, de los villancicos, es muy distinta de la música que se componía en Europa, es muy distinta de la música que se compone en África, es muy distinta de los sonidos asiáticos, es muy distinta de la propia música popular de Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, estar expuesto a esa enorme diversidad y uno poder decir, como Pablo, ¿verdad? Yo lo he visto a veces, puedo tocar una pieza clásica y me puedo sentar y tocar una pieza popular y gozármela también, ¿verdad? Ese disfrute de la diversidad. ¿Qué les da a ustedes eso? A ver, ¿qué les ha permitido a ustedes ese tener que aprender piezas tan distintas como las que interpretan? ¿Qué les ha dado? Bueno, pues eso nos ha ayudado a expandir nuestro conocimiento musical, que siempre uno lo ayuda a ser mejor músico. Entonces, también siempre es interesante aprender sobre distintos tipos de música y tocarlo, ya que eso no lo hace todo el mundo y es interesante y uno aprende mucho tocando ese tipo de música. Isel, a ti, ¿qué te ha dado esa exposición a la diversidad, ¿verdad? De músicas, de sonidos, de cómo se toca un instrumento para atender a distintos requerimientos de una pieza? Bueno, como dijo Pablo, es como, pues te puede llevar bueno, tienes más repertorio y puedes, para otras cosas, otros conciertos, puedes tocar otras cosas que no siempre sea lo mismo, lo tradicional, lo que normalmente tocas como clásicos o, bueno, jíbaros, yo no sé, puedes tocar otras cosas y también eso como que a mí me gusta porque pues me gusta aprender cosas nuevas y pues sí. Dentro de ti, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes cuando tienes un descubrimiento de una pieza que te encanta? Bueno, como que cada pieza tú te sientes diferente porque pues son diferentes melodías, ritmos, pero como que yo me siento alegre cuando me aprendo una pieza diferente o nueva. Ajá, hay un proceso de alegría interna. ¿A ti te pasa lo mismo, Emma? Depende de la pieza, porque hay piezas que a mí me traen mucha alegría tocarlas, hay otras que no me encantan, pero que todavía las tengo que tocar. A mí la diversidad de repertorio me ha ayudado para poder aprender estilos de tocar nuevos, porque va a la base. El arco tú lo tienes que pasar por la cuerda, pero hay un montón de diferentes tipos de pasar el arco. Del spiccato, el staccato, el legato, el martelé. Y a mí poder tocar todos esos diferentes piezas y repertorios me ha ayudado a aprender nuevas maneras de tocar el violín y pues, poder ejecutarlas bien. Pues muy bien, pues yo los invito, vamos a tener que ir a una pausa, yo los invito a que nos hagan, ustedes son mis cómplices hoy, de hacerles un regalo a nuestra audiencia, ¿verdad? A que preparen el cardenalito, porque después de la pausa venimos con el cardenalito, y a que los profesores que están ahí también en el estudio pasen a sentarse para seguir conversando con ustedes. Vamos. Bien. Vamos a la pausa. En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta en Voz Alternativa, hoy despidiendo el año con unos invitados muy especiales. Y en este momento los dejo con ellos, con el cardenalito.
Bravo, díganme si no hay talento en Puerto Rico. Muchas gracias, una maravilla. Son un tesoro ustedes. Los invito a que se queden escuchando ¿verdad? El resto del programa y a que los profesores se sienten. Ustedes pueden tomar uno de los micrófonos. Isel, Pablo y Emma. ¿Y Rosa está por ahí? Sí. Para que Rosa tome también, ahí la veo, acercándose. Y a Marta y Rosa, cada uno al lado de David, si por favor también te sienta. Y en la otra silla vayan ustedes. Cerca de la otra silla. No me dejen la silla vacía, chicos. Quédense cerquita de la siéntense ahí, sí, allá, que van a seguir participando, no se crean que se escapan tan fácilmente. Bueno, gracias a la verdad a los profesores también por estar acá. Yo quiero ir presentándolos con todos los galones que le corresponden a cada uno, porque si algo Voz Alternativa se ha propuesto hacer desde el día 1 es que la gente conozca la cantidad de personas que tiene Puerto Rico, de talentos y capacidades, con lo que podríamos hacer un país totalmente distinto del que hemos tenido, ¿verdad? Un país de mucha prosperidad, de mucho trabajo. Bueno, Marta Hernández, que ya la conocieron, ¿verdad? Inicialmente, Marta inició sus estudios en ejecución de viola, estudió, ¿verdad?, especialista en viola, aunque toca también violín. Hizo un bachillerato en ejecución de viola y una maestría en pedagogía de cuerdas en la Universidad de Temple. Luego, después, una segunda maestría en musicoterapia en la Universidad de Illinois. Y más tarde hizo un doctorado en educación musical en la Universidad de Granada, en España. Además, tiene muchas certificaciones internacionales como musicoterapeuta y como educadora musical. Marta es catedrática asociada en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, donde ofrece cursos graduados y subgraduados de educación musical y de musicoterapia. En el 2009 asumió la dirección de la Asociación Suzuki de Puerto Rico, desde donde ha desempeñado una labor muy encomiable. Además, es frecuente violinista violista, mejor dicho, en la Orquesta Filarmónica Arturo Somoano y en la Sinfónica, y en otros conjuntos de música de cámara. Como musicoterapista trabaja en diversos escenarios de salud, en médica, perinatal, neurocrítica, en oncología, en trauma, con pacientes de VIH, con víctimas de violencia y con estudiantes de educación especial. Y quiero anunciarles que uno de los próximos programas que quiero hacer es un programa sobre este tema, ¿verdad?, de todo lo que es el ámbito de la musicoterapia. Quiero tenerla a ella y quiero tener a Chabela y a otras personas, porque la música es un instrumento de curación, de sanación muy especial. Bueno, tenemos también a Rosa Sierra con nosotros. Rosa estudió bachillerato y maestría en ejecución, en viola también en el Conservatorio de Música, es maestra Suzuki certificada y es directora de la Orquesta Elemental de la Escuela Preparatoria del Conservatorio de Música de Puerto Rico, que tiene un extraordinario programa, ¿verdad?, de formación de músicos. Si tuviera más recursos, es tanto lo que se puede hacer en el país, ¿verdad? Pero ella ha llevado la dirección de esa Orquesta Elemental a un lugar muy, muy importante, habiendo obtenido medalla de oro y premio como orquesta sobresaliente en el Orlando Heritage Festival en el 2017. Además, Rosa forma parte de la Filarmónica de Puerto Rico y de la facultad del Coastal Band Spring Summer Camp en la Universidad de Texas, en Corpus Christi. También es directora ejecutiva de una fundación sin fines de lucro que ha creado, que se llama Festival Chelístico de Puerto Rico, que tiene como objetivo brindar clases y talleres a violonchelistas de toda América Latina.
ese elemento también de acercarse, ¿verdad? De ir más allá de nuestros confines, siempre es algo que encontramos en los músicos de Puerto Rico. Rosa participa con mucha frecuencia en talleres y festivales, tanto en Puerto Rico como internacionalmente, y se le ve con frecuencia también, se le escucha en conjuntos de cámara junto a músicos de la Sinfónica y del Conservatorio. En marzo del 2020 lanzó un proyecto musical que se llama Cantarinos junto a su familia, dirigido a crear espacios amenos y llenos de música para las familias puertorriqueñas y en particular para los niños. Tenemos también a David Ocasio, a quien tuve el gusto de escuchar, saludar y ver en acción hace un par de meses en Puerto Rico, en una actividad que tenía la escuela en la facultad, la escuela de la universidad, en la Facultad de Educación. Hizo su bachillerato en Educación Musical en UPR Río Piedra y una maestría en Enseñanza de las Bellas Artes en la Universidad del Turabo. Actualmente es estudiante doctoral en Currículo y Enseñanza con concentración en Tecnología de Aprendizaje en la UPR en Río Piedra. Lleva cerca de 20 años en tareas docentes, habiendo sido maestro, facilitador docente de Bellas Artes, director de varias escuelas, entre las que se encuentran la Escuela Especializada Central de Artes Visuales. Además tiene, como Rosa y como Marta, certificaciones profesionales en muchas áreas. Es guitarrista, tiene 2 producciones discográficas con un grupo que lo recuerdo muy bien, la Tuna Bandos, de la UPR, que ganaron valiosos reconocimientos por la Fundación Nacional para la Cultura en Puerto Rico hace unos años. Y en la actualidad él dirige los conjuntos musicales de la escuela secundaria de la UPR, que pertenece, ¿verdad?, al sistema universitario de Puerto Rico, integra la Facultad de Educación y dirige también su coro, donde en ambos me consta que los estudiantes son están muy contentos con el trabajo que está haciendo. Bueno, yo en este segmento quiero iniciar un diálogo con ustedes, ¿verdad? Porque sé que me consta que en Puerto Rico hay una base muy grande para convertirnos realmente en una isla musical, ¿verdad? Sin embargo, para llegar ahí, podemos hacerlo, tenemos con qué, pero faltan muchos pasitos que tenemos que dar. El marco curricular establecido en cartas circulares para el desarrollo de la educación musical en Puerto Rico es adecuado y tiene una historia larga y rica. Puerto Rico tuvo desde la época de Ramos Antonini, ¿verdad?, un programa, dio una atención a la formación musical temprana que fue modelo en el mundo. Y eso pues está, pero no está al nivel que podría estar. Es necesario que se garantice por ley lo que ahora son expresiones de unas cartas circulares que en cualquier momento, pues, ¿verdad?, pueden desaparecer. Y aparentemente, ¿verdad?, hay un proceso de formalización, hay un proyecto de ley que se ha considerado por las cámaras y yo quiero empezar esta conversación de dónde estamos con ese proceso de aprobación, ¿verdad?, de una ley que lo que busca es afirmar lo que ya hay. ¿Quién quiere empezar? ¿Por qué ustedes están sentados los 3 en el piso? Mira qué lindos están. Se ven monísimos. Divino. Está bien, quédense ahí, están perfectos. ¿Quieres empezar, Marta? Sí, la propuesta de ley, la 1142, fue aprobada por Cámara y Senado y está en espera que llegue a la oficina del gobernador para que sea firmada. Y estamos todavía en lo que se llama el trámite ese final, ¿verdad?, de conciliación de los cambios que se hicieron en una y otra, pero muy pronto llegará a la... Sí, vamos a aprovechar esta oportunidad para decirle a todo el mundo que pueda llamar a la oficina del gobernador, a todas las entidades gubernamentales para que apoyen esta propuesta de ley, porque lo que se busca es que
se adelante un poco más esa idea de que estén las bellas artes, porque no es solamente educación musical, sino todas las bellas artes presentes en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, desde elemental, intermedia y superior y secundaria. Hay, como bien mencionó, en cartas circulares se presenta que sí hay bellas artes, pero es algo bastante frágil, que de momento declaran excedentes a muchísimos maestros y se quedan sin maestros de bellas artes los estudiantes, perdiendo esas gran oportunidades que deberían tener, ese derecho humano que debemos tener todos de recibir educación artística, educación musical. En un ejemplo de esto es que en el nivel elemental, de primero a tercero, las cartas circulares se recomienda que sean los maestros de español, los maestros de salón hogar, los que ofrezcan estas clases a los niños integrados a su currículo. Y nosotros, como educadores musicales y también como miembros de FLADEM, el Foro Latinoamericano de Educación Musical de Puerto Rico, nosotros avalamos que sí, que los maestros canten, por supuesto, todos los maestros, no importa la disciplina, deben cantar y deben utilizar la música en sus salones de manera interdisciplinaria, pero el proceso pedagógico debe estar dirigido por un educador especialista en el área, ya sea artes visuales, ya sea educación musical, y que las oportunidades sean las mismas que tienen ahora los estudiantes como en educación física. Ellos reciben, todas las escuelas tienen que tener por ley un maestro de educación física. Pues de la misma manera deben tener un maestro de bellas artes. Por cada 250 estudiantes tiene que haber un maestro de educación física, si es que eso no ha cambiado. Uh-huh. Así es. Y yo recuerdo cuando se aprobó esa ley, yo estaba en el Senado cuando se trabajó esa ley, no había suficientes maestros de educación física para atender las necesidades del país, ¿verdad? Hubo que estimular el que las universidades formaran para poder tenerlo. En el caso de música, yo creo que hasta habría más personas con posibilidades, ¿verdad?, de completar un proceso educativo para convertirse en maestros de música y en maestros de pintura y en maestros de bellas artes, de teatro y de artes en general. Aquí hay varias universidades. Hay mucha diversidad de gente bien formada, hay mucha capacidad instalada en el país que está subutilizada en función de la educación. Sí, y que hay varias universidades que preparan maestros y que tienen un nivel alto de calidad, que eso no sería un problema si está el trabajo. Las personas, los maestros tendrían la disposición de irse a la escuela, estoy segura, para atender estas necesidades. Hacer la titulación que necesiten. Rosa, tú estás en el conservatorio. El conservatorio ha empezado un proyecto que a mí me parece muy interesante, ¿verdad? Y yo no sé, te pregunto por desconocimiento, si ese proyecto también responde a que no tengo muy claro cómo están las escuelas libres de música, que normalmente era como la cuna antes de llegar al conservatorio, ¿verdad? Ahora veo que el conservatorio está empezando desde muy temprano un proceso de formación, ¿verdad?, de estudiantes en música. Sí, es la escuela preparatoria del conservatorio. Exacto. Y entonces pues ahí es una academia que pues tiene desde todas las edades cursos para todos los instrumentos, baile, distintos ofrecimientos que ellos tienen. Pero ahora mismo, como proyecto para preparar para el conservatorio, está preuniversitario. Entonces, pues, ellos están ofreciendo tanto la preparación de instrumentos como de fundamento para niños ya desde los 12 años en adelante, que es más o menos el tiempo, ¿verdad?, en que uno empieza a considerar estudiar música, pues uno tiene que ir preparándose. Entonces, es ese currículo. Lo bueno es que ahora no solamente, ¿verdad?, está pues el conservatorio, está también las escuelas libres de música. Es que yo creo que se está informando más la comunidad de estas nuevas opciones, de que sí se puede hacer una carrera de música, de cuándo uno debe empezar a prepararse. Sobre todo los padres, las familias tienen que, ¿verdad?, estar al día y documentarse de que es un proceso a largo plazo, que toda la familia tiene que estar involucrada
que es un sacrificio, es un compromiso tanto de los niños como de la familia, de los padres y hasta a veces los abuelitos y los tíos, que son los que los llevan a sus compromisos. Así que los recursos están. Es cuestión de que las familias y los niños se organicen y decidan cuál es la mejor horario o según su, ¿verdad? Lo económico, cuál es el mejor recurso para entonces ellos encaminarse, ¿verdad? A prepararse para ese futuro. David, tú tienes muchos años ya de estar en el magisterio y vinculado con las artes en general y particularmente también con la música. En el caso de la música, ¿verdad? Cuando uno va a una escuela, hay pocas escuelas y los estudios, yo he visto algunas tesis de doctorado que se han hecho sobre los recursos para la enseñanza de la música en Puerto Rico. Y una de las cosas que señalan es que menos de la mitad de los planteles escolares tienen algún salón especializado de música, que tenga acústica, que tenga un piano, que tenga una guitarra, ¿verdad? Que sería como lo mínimo indispensable. Pues yo le voy a hablar de la mayoría de las escuelas, porque por ahí es que tenemos que también, además de que se apruebe la ley, ¿verdad? Tenemos que empezar a trabajar con la infraestructura de las escuelas. El presupuesto del Departamento de Educación de Puerto Rico es de los más grandes del mundo. Es más grande que algunas naciones en América Latina. Entonces, Puerto Rico tiene muchos recursos. El problema es que tiene dentro del departamento un problema muy serio de mal uso de los recursos. Pero lo mínimo sería, ¿no? ¿Qué es lo mínimo, bueno, David? Lo mínimo debe ser tener un salón. Y le digo, ¿un salón? Sí, por experiencia propia. Yo comencé en una escuela para el 2004, donde no tenía salón. Tenía que correr por los salones de los compañeros de la facultad. No tenía absolutamente nada ni de instrumentos, ni de equipo. Todo lo conseguía yo por mi cuenta. Llevabas un bolso con tus cosas. Un bolso, si no los mismos estudiantes. Por ejemplo, si yo tenía que presentar algún pedazo de alguna película, tenía que cargar con el televisor, con el VHS o con el DVD, dependiendo de lo que tuviera disponible. Más adelante tuve que conseguir un propio proyector porque era mucho más fácil cargarlo. Así que imagínese no tener salón y encima de eso tener que cargar con los instrumentos, los stands, los atriles, que todos los conseguía yo. En algunas ocasiones me pasaba que encontraba una pizarra que decía no borrar bajo ningún concepto y yo tenía que utilizar la pizarra para dar clase, ¿no? Pero mis compañeros eran muy, muy comprensivos y sabían que yo pues tenía que dar mi clase con normalidad, ¿no? No podía tener esas limitaciones que ya de por sí tenía demasiadas. Tuve la suerte que después, como al año y medio, le estaban ya construyendo una escuela bastante grande al lado. Nos mudamos y ahí tuve mi propio espacio. Así que no sé cuán generalizado está esto en este momento, pero siempre ha habido... El dato que tengo es que la mitad de las escuelas no tienen un salón. No, en el nivel de primaria no tienen un salón para música. Ajá. No existe. Pero tienen que tener un maestro primero. Lo que pasa es que la mayoría de las escuelas elementales no tienen un educador musical en el salón. Entonces, pero están cerrando escuelas, entonces uno dice es absurdo, ¿verdad? Uh-huh. Porque y declarando excedente a maestros que son necesarios en esos espacios. Una escuela que tiene artes, que tiene música, es una escuela muy diferente a una que no la tiene y se nota. Tú llegas al sitio y te das cuenta que le faltan las bellas artes. Uh-huh. Y eso no debe pasar. Uh-huh. Claro. El mínimo para un salón no es tampoco algo que uno diga es extraordinariamente costoso. No lo es. ¿Verdad? La inmensa mayoría de los maestros tienen salones normales y ellos mismos por su propio esfuerzo, ya sea de su bolsillo o haciendo actividades en la escuela o porque hay padres muy comprometidos que a veces regalan cosas o regalan de su tiempo, ¿verdad? Para tratar de conseguir ese dinero.
pues tal vez ponen algunos paneles acústicos en las paredes. Digo, lo primero es tener los instrumentos, ¿no? Y más o menos lo van formando, van creando el salón, pero es cuesta arriba y casi siempre sale del esfuerzo del propio maestro o la maestra que está ahí impartiendo las clases. Claro, pero también sale del esfuerzo del maestro a veces llevar las tizas, los borradores, llevar hasta el papel de baño, llevar los materiales de limpieza, o sea, y después queremos que, ¿verdad?, tener un buen sistema educativo. Si el maestro tiene que básicamente financiar el proceso educativo. Uh-huh. Yo me imagino que en el conservatorio ya sí hay, ¿verdad? Obviamente fue diseñado para tener salones adecuados, tienes los instrumentos, tienes una biblioteca buena, pero todas las escuelas del país, como dice Marta, deben tener una infraestructura básica para la enseñanza de las artes y la música. Un comentario, no voy a decir la escuela que es, ¿verdad? Pero yo una vez visité una escuela donde tenía un teatro pero muy bien puestecito, un salón con su propio teatro. Había una maestra de teatro en esa escuela, sin embargo, la persona asignada a ese salón o a ese teatro era una maestra de inglés. Así que hay muchas decisiones absurdas también de parte de algunos directores y directoras, porque, ¿verdad?, es muy lógico, estoy siendo cínico ahora, que la maestra de inglés es la que tiene que estar en el teatro cuando hay un maestro de teatro. Claro. O sea, no tiene ningún sentido. Sí, y eso son las guerrillas internas, por problemas burocráticos, por problemas político-partidistas que hay dentro del departamento. Pero hay que hacer realmente, ¿verdad?, una racionalización y colocar la formación cultural en el centro del proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, porque esta idea de que solamente con ciencias y matemáticas vamos a generar una población bien formada es errónea. Uh-huh. Nosotros necesitamos la integralidad, y la integralidad de la persona nos las va a dar esa diversidad, ¿verdad?, de exposición de los estudiantes. Y yo quisiera añadir que mi experiencia fue en la escuela elemental, que estuve en una escuela pública. La maestra de música no tenía su propio salón, así que nos daba la clase en el salón donde estuviéramos ese día, y yo me acuerdo de ella. O sea, el recuerdo es tan bonito y la impresión que dejó, por lo menos en mí, fue tanto. Y yo tocaba viola para ese entonces. Así es que, a pesar de que ya yo estaba en el ambiente musical y tenía mis maestros de clase privada, ella me impactó de otra manera también, porque me permitió, pues, entonces presentarle la viola, por ejemplo, a mis compañeros, a los compañeros del salón. Hubo más discusión, obviamente, pues, trabajamos música general, flauta dulce, todas estas otras cosas, pero es increíble el esfuerzo que hoy en día, en este año, que ya mañana es otro año, que hoy en día están haciendo los maestros de música en todo Puerto Rico. Habiendo tanto, como usted dice, tantos recursos que sí se puede. Claro, toma mucho tiempo. El maestro quiere impactar la vida de ellos, ¿verdad? O por lo menos ese día ya, no tener que esperar un año a que lleguen las guitarras o la flauta. Y ahí es en donde, pues, admiro a todos estos maestros que de verdad ponen mucho esfuerzo en llevar, ¿verdad?, ese mensaje y poder compartir con las artes con sus estudiantes. Yo creo que si logramos movilizar, ¿verdad?, voluntad política para que se apruebe ese proyecto de ley, para que haya un compromiso real de que se va a atender la situación de la enseñanza de las artes en las escuelas, se puede generar un movimiento social, incluso de conseguir financiamiento para dotar a los salones de los instrumentos necesarios, ¿verdad?, de los materiales instrumental básico necesarios. Puerto Rico es conocido en el mundo por la música. O sea, yo que he viajado en el mundo entero, donde quiera que digo Puerto Rico, me preguntan siempre por 8 o 10 nombres, ¿verdad? ¿Cómo está Ricky Martin, Chayanne, Daddy Yankee? O sea, el que en el momento Bad Bunny es conocido en el mundo.
nosotros tenemos muchas personas entre esa clase artística que son realmente filántropos importantes, que se han adherido a causas importantes, ¿verdad? Como el caso de Ricky Martin, el mismo de Bad Bunny. Hay que tener una reunión con ellos y sentarlos y decir, bueno, vamos a generar un proyecto filantrópico para dotar a las escuelas. Nosotros vamos a meter mano con eso, para ir generando, ¿verdad? Una nueva conversación y aprovechar el momentum. Tenemos una pausa, ya sentí la nota. Vamos a la pausa y le pido a nuestros invitados jóvenes que se preparen porque estamos esperando otra canción de ustedes, otra pieza musical. Y creo que era, ¿cuál era? Casita de la montaña. Por ahí vienen. Gracias. Vamos a la pausa. Bueno, mis amigos, estamos empezando la segunda hora de Voz Alternativa. Hoy estamos conversando sobre la importancia de la educación musical en Puerto Rico y tenemos con nosotros un grupo de 3 jóvenes violinistas y de 3 profesores especialistas en música. Y nos toca ahora ir con ellos de nuevo, con una pieza. ¿Qué vamos a tocar ahora? Casitas de la Montaña. De Rafael Hernández. Muy bien, muchas gracias. El aplauso a nombre de la audiencia. Vamos a seguir con nuestra conversación y todavía nos va a quedar todavía una piecita más. Así que les agradezco un montón y les pido que volvamos, ¿verdad? Porque tenemos todavía muchas cosas que quiero conversar con ustedes. Quédense por ahí y no se me escondan porque yo quiero contar con ustedes en la conversación también. Así que alguien siéntese en la silla, se turnan en la silla y toman la silla caliente y el que está en la silla pues participa en la conversación. Vamos a hacerlo así. Se turnan. Siéntate, habla muy bien. David, yo quería conversar contigo también otra preocupación que tiene que ver con los salones de tecnología. Porque tanto en todas las artes la incorporación de las tecnologías ha sido bien importante, pero particularmente en la música lo es. La edición, la combinación, el trabajo de mezcla de sonido y todo eso son aspectos muy importantes en la música hoy. Y tampoco en la mayoría de las escuelas hay un salón de tecnología, ¿verdad? Que el maestro de música pueda utilizar ¿verdad? Decir, bueno, yo quiero solicitar esta semana, un día, 1 hora o cada 2 semanas para dar una introducción por lo menos a lo que es el uso de la tecnología en la música. Yo sé que tú editas también. Sí, bueno. Y quería mucho ver tu ¿verdad? Valoración de cómo también un maestro
prácticamente en todas las artes también, porque hay mucho desarrollo tecnológico, por ejemplo, para la reproducción de obras de arte, hay muchas cosas que se tienen que conocer. La tecnología tenemos que ir incorporándola en todas las materias, ¿verdad? Pero en el caso de la música, sí se me hacía muy importante e interesante porque hay como un campo de trabajo muy importante que tiene que ver con la edición de sonido, ¿verdad? Sí, en la mayoría de las escuelas no, hasta donde yo tengo entendido, no hay salón de tecnología y mucho menos... Ahí sí que es en la gran mayoría de las escuelas. Sí, y mucho menos un salón equipado también con computadoras y que encima de esos tengan esos programados, los softwares, especializados en música para edición y grabación musical. Yo he notado que hay una forma como silvestre, ¿no? de estudiantes que les gusta, ellos mismos buscan las cosas, las bajan, cuando pueden pagan programas un poco mejores, como GarageBand, por ejemplo, que es uno de los más que yo veo que utilizan, aunque hay otros gratuitos como BandLab, que yo lo uso en mi salón. Pablo estuvo ahí cogiendo unos cuantos talleres sobre eso conmigo, y ellos aprenden autodidacta. Algunos van, por ejemplo, a donde mí, no es que yo sea un experto, pero obviamente con el tiempo... Por intuición, aprenden por intuición, sí, y experimentación. Exacto, y así fui yo también, a mí nadie me enseñó a utilizarlos, y de esa manera, por ejemplo, en la pandemia, yo hice un concierto de 1 hora de duración totalmente virtual, donde yo nunca vi físicamente a ninguno de mis estudiantes porque tuvieron que grabarse, ¿verdad?, con unas instrucciones que yo les di y les expliqué. Con sus celulares se grababan, con la computadora podían tener los audífonos, entonces ellos me enviaban todos esos audios individuales que cuando se grababan utilizaban una base que ya yo les había pregrabado. Y después yo acá tenía que montar todo eso canción por canción y fueron 14 canciones. Así que un poco a la buena y a la mala, un poquito de ambas. Tuve que, y digo a la mala porque yo decía, si llevo 1 año montando canciones, siempre terminamos con un concierto. Pues hay que hacer un concierto, pues ¿cómo lo hacemos? Pues nada, vamos entonces a hacerlo totalmente virtual. Y yo aprendí muchísimo buscando, ¿verdad? Con esto del trial and error. Si uno cometía un error, pues buscaba cómo solucionarlo. Sí, de vez en cuando cogí el teléfono y algunos amigos que sí sabía que dominaban esto. Ok, me pasó esto, ¿cómo lo soluciono? Y entonces ellos me explicaban y solucionaba y seguía hacia adelante. Pues de esa misma manera, los estudiantes que yo he visto, que cada vez son más, que utilizan estos programados, lo hacen porque les interesa y por su propia cuenta. Claro, claro. Marta, tú hiciste también algo durante la pandemia, ¿verdad? Una canción montaron. Nosotros varias canciones, sí. Varias, ¿verdad? Sí, yo recuerdo haber visto... Esa fue la forma de mantenernos unidos. Muy importante porque no se podían ver, las clases no eran presenciales, ¿verdad? Pero además de que respondía a esa necesidad, ¿verdad?, de que los estudiantes siguieran practicando y siguieran haciendo y tal, generó un nuevo producto, generó una nueva forma un nuevo tipo de concierto. Sí. Muy lindo a la vez, ¿no? Sí, se lograron... Sí, y se integraron personas que usualmente no podían ir a los conciertos y ahora hemos mantenido esa forma de que puedan llegar de manera virtual y que puedan ver a sus nietos, sus sobrinos, porque claro, hay familiares, todo el mundo aquí en Puerto Rico tiene un familiar que no vive en el archipiélago, eso es bastante común y de ahora en adelante siempre proyectamos para que todos puedan disfrutar de los logros de los estudiantes. Sí. Bueno, los conciertos que hace Suzuki en Puerto Rico, sí, cuando estamos en Uruguay, ¿verdad? Los veo en el televisor grande de mi casa, de la sala, conectado a la computadora y vemos el concierto como si estuviéramos allí. En sí, realidad es una maravilla que haya ese compromiso, ¿verdad? De aprender a usar la tecnología para aumentar la llegada, el acceso. Pablo, ¿y qué tú aprendiste ahí, en ese taller que fuiste? Bueno, ¿te gustan? Sí,
De la música de electrónica, digital y todo, sí. Sí, a mí me gusta mucho producir música electrónica, es como, se pudiese decir que es como mi hobby, porque lo disfruto mucho y puedo experimentar con muchas cosas porque yo no necesariamente tengo el acceso a este instrumento que yo quiero poner en mi música, pero como es música electrónica, pues lo puedo usar. De la misma manera, por ahí, Isel, si puedes, Iselita, si puedes salir de la misma manera, también Isel ha hecho muchos experimentos en edición de videos cortos, de, ¿verdad?, cosas integradas, pero si tuviera, ¿verdad?, una formación en tecnología que fuera acompañando esa inquietud, pues desarrollarían mucho más, porque también es casi como por cuenta propia y experimentación. Cuenta un poco, ¿cómo es tu relación con la tecnología? Bueno, yo honestamente me gusta como que las cosas tecnológicas y pues a mí me gusta usar muchas plataformas de diferentes cosas, diferentes temas. Puede ser de música o puede ser de juegos. Hay cosas donde tú puedes crear. Y lo más que me gusta es lo que tú puedes crear, lo que tú quieras, como videos, eso, clips, trailers. Me gusta mucho la plataforma CapCut. Bueno, eso quiere decir que sí que hay una avidez por la tecnología, ¿verdad? Una avidez que no encuentran. Que tienen que estar presionando a los padres para que le compren cosas, ¿verdad? Sí, no solamente, ¿verdad?, tiene que ser necesariamente para editar o generar música o grabar música. Por ejemplo, gracias al doctorado que estoy haciendo, yo tomé una clase de simulaciones y videojuegos en la educación y teníamos como proyecto final que entregar un videojuego propio. Entonces yo no soy programador, así que lo que hice fue que cogí el juego de Minecraft y creé un juego dentro de Minecraft, que es un Music Escape Room, y este semestre no lo utilicé con Iseli y con Pablo, porque las cuentas parece que ya la UPI no lo está pagando o hay que hacer algún otro tipo de proceso y hay que pagarlo, ¿no? Antes era gratis con el email institucional. Y mi hijo y yo, porque mi hijo me ayudó, creamos este mundo donde para salir de cada cuarto, ¿no?, de cada room, hay una serie de preguntas de cosas que se hacen durante el semestre. Y la contestación te lleva a donde está la palanca o el botón que abre los muros o las puertas, y entonces pasas a un próximo step. Y un próximo hasta que sales entonces al final y logras el salir del escape, del room completo, ¿no? De la arena completa. Y eso es otra manera que uno puede integrar la tecnología, y es un vacilón. O sea, porque no se meten todos en mi mundo y entonces yo los veo jugando y como tengo la opción de ser de tener todos los controles, ¿no? Pues yo puedo verlos desde arriba volando mientras ellos están así abajo buscando, y es un vacilón. Pero tengo que buscar cómo solucionar, ¿verdad? Esta es otra. El mejor proceso educativo es el que te da alegría, el que te entusiasma, el que te engancha, ¿verdad? No es el aburrido, es el donde disfrutas. Cuando esa es la idea. El aprendizaje es gozoso y el trabajo es gustoso, vamos bien. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer como sociedad en términos generales. Y esos son ejemplos de, ¿verdad?, para estas edades que ya entre, ¿verdad?, preadolescente y adolescente. Pero mi experiencia en la pandemia, pues con mi programa Cantarines, fue que lo virtual me ayudó a presentar nuevas canciones de cuna para familias, para, ¿verdad?, embarazadas o para mamás de infantes. Y fue algo espontáneo, pero que creo que ya venía por ahí cocinándose, que fue genuinamente mi familia, fue quien me dio el pie forzado, me dio hasta el nombre. Ellos me inspiraron, y ellos fueron mis conejillos de India también, mis niños.
Y todo surgió y todo fue fácil hacerlo. Entonces, juntos nos juntábamos una vez a la semana, hacíamos un live y una canción de cuna de distintos países del mundo. Y yo los ponía a colorear la bandera, lo que fuera. Y sin expectativa, era como que pues yo aprendo y mis hijos aprenden de un país nuevo y pues vemos en el continente donde está. Y luego me van llegando fotos y videos de las mamás cantándole a los niños las canciones de cuna, o me mandaban fotos de los niñitos viendo el episodio de esa semana. De ahí seguimos haciendo clases virtual, como todo el mundo hizo por 2 años en esa plataforma. Y pues es bueno que la música se actualice, tanto, ¿verdad? Claro. La educación musical como la música se actualice a las necesidades del momento, de la etapa, ¿verdad? O de la sociedad. En ese momento no podíamos estar juntos, no podíamos estar presencial, pero añorábamos eso, esa música en vivo, esa conexión, o hasta aprender algo nuevo, se buscaba mucho. Y entiendo que hasta, ¿verdad? Uno podía agradecer, o las personas agradecían el hecho de que había música, y que había música nuestra, y que en ese momento de desespero o de estrés, pues podían buscar música o podían encontrar algo que pues le diera paz, o por lo menos nos diera esperanza, ¿verdad? De saber que esto iba a pasar. Así es, la música tiene todas esas funciones. Yo me pregunto, ¿verdad? Y lamento mucho que en Puerto Rico, que fue un país muy pionero y original y compró un montón de tecnología a principios de los 90 para las escuelas, y terminó con un secretario de Educación encarcelado por corrupción en el proceso, ¿verdad? ¿Cómo perdemos oportunidades extraordinarias? La pandemia, yo hice varios programas con profesores y maestros de salón de clase, de primaria y de secundaria, y realmente fue bien difícil porque no había el proceso. O sea, la pandemia nos agarró innecesariamente sin las capacidades necesarias para trabajar en línea. Entonces yo comparaba la situación con lo que fue la pandemia en Uruguay. Uruguay ya desde el 2007 había empezado a que todos los niños desde los 4 años manejaban, el Ministerio de Educación les entregaba la NEP, ¿verdad? El organismo responsable de la educación en Uruguay, les entregaba a cada niño una laptop para que trabajaran. Entonces ya habían pasado muchos años, ya todos los maestros estaban acostumbrados a usarlas, todos los maestros habían subido sus materiales didácticos, los que cada maestro prepara, ¿verdad? Los había subido al portal, a la sección del portal que les correspondía. Ya los padres habían aprendido a usar también y a tener acceso a los materiales que se colocaban del ámbito de políticas sociales, de formación en salud, que se colocaban en las ceibalitas, como se llamaba la computadora que se le daba a los niños, y los niños se manejaban perfectamente con ella. Entonces llegó la pandemia y lo único que pasó fue que dejaron de ir a la escuela algunas semanas y todos podían trabajar sin ningún problema. Sin ningún problema, porque ya llevaban años trabajando en eso, ¿no? En ese desarrollo. Y entonces nosotros perdimos una oportunidad extraordinaria estrictamente por los temas de corrupción. Estrictamente. Y son cosas sobre las cuales, ¿verdad?, hay que reflexionar hoy, porque nosotros tenemos una tarea como de refundar todo el sistema educativo. Y que en los estándares anteriores, el estándar de tecnología era uno que era requisito. Y se hicieron varias investigaciones para determinar qué era lo que estaba pasando, si se estaba aplicando, y se encontró que no, que lo que se utilizaba era un disco, un proyector de tecnología, disco, proyector, el teléfono, pero no los recursos que hay para profundizar en el proceso educativo. Y en las familias más pobres en Puerto Rico había madres que me llamaban y decían: me vuelvo loca porque tengo un celular para 3 niños, se lo pelean 3 niños.
y tienen que hacer todo ahí. Entonces... Eventualmente sí les dieron computadora a los estudiantes de la escuela. Sí, eventualmente, pero sí. Todo eso tardó un montón de tiempo, sí. ¿verdad? Tardó un montón de tiempo y generó mucha ansiedad. Pero el ámbito de la tecnología, ¿verdad? Tiene que estar muy, muy relacionado con eso. Para uno de nuestros proyectos, que es en una de las escuelas públicas de San Juan, fue... La pandemia ayudó a que los papás supieran lo que estaba pasando en la clase de música y que aprendieran de música mucho, porque como estaban allí presentes. O sea que no todo fue tan terrible en ese sentido. Hubo mucha oportunidad de unir. Lecciones variadas, sí. ¿Verdad? Isel fue una que yo reconozco, ¿verdad? Porque la vi manejarse en la pandemia, que la aprovechó de punta a punta. ¿Qué cosas tú hiciste durante la pandemia, Isel? Un día me sorprendió diciendo, mira, hice este PowerPoint. Y digo, ¿cómo tú aprendiste PowerPoint? Bueno, ¿cómo aprendiste? ¿Cómo aprendiste a editar, a grabar videitos y editarlo? Bueno, en el caso de PowerPoint, yo aprendí cosas solas, pero también mi mamá ya sabía de PowerPoint y ella me enseñó. Pero las otras cosas yo pues eventualmente pues busqué la plataforma o lo que esté haciendo y pues pude aprenderlo yo sola. Y los tutoriales, me decía. Sí, también buscaba tutoriales. Entonces la pandemia, algunos, ¿verdad? Si tenías algún acceso a una base, a una plataforma tecnológica, pues fue fantástico porque tuvieron el tiempo para explorar, perderse, equivocarse, aprender, ¿verdad? Ese proceso de aprendizaje no guiado que va por una ruta más larga, pero es bien bueno también. Pero en general, pues fue fuerte por no estar preparados para algo así, para una cosa totalmente imprevista. Yo quería en este segmento también tocar un punto, porque empezarlo con Rosa, que está en el proceso, bueno, todos están en procesos formales de enseñanza-aprendizaje. Siempre hay una discusión abierta en el campo particularmente en el campo de las humanidades, sobre la función de los textos, ¿verdad? ¿Conviene tener un texto? ¿No conviene tener un texto? Hay muchas personas que consideran que los textos son camisas de fuerza en los procesos de enseñanza. Otros alaban, ¿verdad?, la capacidad que tienen buenos textos de sintetizar conocimiento y de ampliar horizontes, porque un texto que se prepara bien y que tiene muchas miradas, pues puede abrir horizontes que a lo mejor un maestro solo no llega a imaginar las preguntas. Uh-huh. ¿Cómo logramos un equilibrio en el campo de la música, en eso? Bueno, mi experiencia al principio fue que me ayudó mucho tener esa base, ¿verdad? Porque tampoco es bueno comenzar vamos a experimentar. Es bueno, ¿verdad?, siempre comenzar con algo ya establecido, ¿verdad?, que es una base, que tiene fundamento, que otros profesores, a lo mejor los mismos profesores nuestros lo han usado. Pero ya después que uno va hablando como conjunto, que es donde pues más estoy trabajando, que es con la orquesta en el conservatorio, simplemente lo pienso como pues María Montessori, hay que seguir al niño, hay que seguir al estudiante, escucharlo, y yo pienso mucho que hay que ver dónde está, cuáles son sus intereses y cuáles son los objetivos, tanto de ese niño como, ¿verdad?, como el macro, como el conjunto. Y hay que comenzar con las bases, con los fundamentos, pero después hay tanto que se puede hacer. Ahora mismo ese tema que se está hablando ahora de la tecnología, hay tanto que se puede hacer a nivel de repertorio, a nivel de exposición, de cómo llevarlos a ellos a sitios o traer a ellos nuevas experiencias, a nivel de comunidad, cómo podemos integrar con otros conjuntos, que me encanta la colaboración entre los violines y bomba que siempre hace Marta. Hay tanto que se puede hacer, pero es cuestión de uno sentarse también y escuchar. Que pues el maestro de cualquier materia, no solamente el maestro de música, es algo que
nos pasa que no solamente estamos trabajando cuando estamos con los niños, estamos trabajando en casa también pensando en ellos y planificando y organizando todo lo que vamos a hacer y qué sería mejor, cómo lo presento para que sea de beneficio para todos. Así que los textos, para mí, pues va a haber un momento en que sí, porque queremos calidad, ante todo, ¿verdad? También tenemos que enseñarlo bien, tenemos que enseñar de buena calidad, pero también tiene que ser algo de disfrute, porque ahora mismo, si queremos que la música sea algo íntegro, ¿verdad? Algo que forme parte de la educación de todo niño, tiene que ser algo que se vea como terapéutico, algo que ellos digan, en este momento nadie me va a juzgar, nadie me va a decir estás mal, nadie me va a decir eso no es así, o vuelve otra vez, no, es un momento donde, ok, me equivoqué, pero es porque estoy aprendiendo, salió un pitito por ahí que eso no era lo que yo buscaba, pero fíjate, ahora aprendí cómo suena un pajarito, o sea, hay que buscar otra manera de presentarle la música a los chicos, porque no puede ser tan, como digamos, estricta, que tiene que ser by the book, ¿no? Que tiene que ser tal y como lo enseñaron hace 30, 40 años atrás. Ahora tiene que tener otra función y que pues ellos digan, pues estoy aprendiendo para tocar la música de mi videojuego favorito, aunque ese sea el ámbito. Así es que se aprende la música, Isel. Tiene que sea más provocadora. ¿Cómo es el mejor patrón de enseñanza? La mejor forma. Para ti. Para ti. ¿Cómo te gusta que enseñen la música? Que sea todo de libros o que también haya lo que dice la profesora que... Los dos. Diversidad de aprendizaje. Diversidad de aprendizaje, ok. Yo creo que hay que encontrar ahí un equilibrio, ¿verdad? Porque si los textos tienen algunas funciones, por más información que haya en la internet y que tú quieras buscar y tal, ¿verdad? Para determinadas cosas, pues hay que tener como una base de dónde partir y de ahí enriquecer. Y en nuestro caso, en Uruguay, sí. el proceso en Uruguay fue muy interesante porque se le pidió a maestros del sistema escolar, ¿verdad?, que trabajaran en conjunto, que pusieran sus currículos en conjunto y los armonizaran entre ellos y generaran materiales que iban al portal de la internet y ahí todo el mundo podía compartirlo. Entonces, una perspectiva de un maestro podía estar ahí, pero podía estar otra del interior, que era un poco distinta, que era, ¿verdad? Y fue muy rico esa experiencia de poner a los propios maestros a generar contenidos para alimentar el proyecto, ¿verdad? De incorporar la tecnología en el salón de clase. Eso fue una de las cosas más interesantes que yo creo que todavía en Puerto Rico nos falta avanzar ahí en eso. En nuestro caso, lo que es interdisciplinario musical, o sea, trabajar con los musicólogos es fundamental, porque Puerto Rico tiene que hacer un ejercicio de rescate histórico musical continuo, para que no se pierda esa música que compusieron grandes compositoras y compositores en los siglos pasados, y que están algunos en textos, pero hay otros que no están accesibles. Por lo tanto, hay que buscar de lo que existía y traerlo al presente con fusiones musicales, respetando las referencias musicales de las diferentes poblaciones que tenemos, pero a la misma vez dándole la oportunidad a nuestros estudiantes a que conozcan todo y que sepan que ellos también son dueños de la música que hacen. No solamente se les presenta una música, sino que también ellos traen lo que ellos tienen con ellos. Yo en estos días preparando el programa, estuve examinando un documento que me fue súper útil y me encantó justamente del conservatorio, de un proyecto bibliográfico de acopio de la música puertorriqueña, y había tanto que yo no conocía, tantas piezas que se encontraron, ¿verdad?, que quedaron ahora registradas, identificadas, organizadas, analizadas. Me pareció extraordinario y el Orfeón San Juan Bautista creó un proyecto de este tipo en el que ellos recopilaron canciones que fueron compuestas por Braulio Condueño o otros compositores del siglo XIX, siglo XX,
y están preparando material didáctico para que los maestros de música los podamos utilizar. Y asimismo hay muchas personas que están trabajando en ese tema. Por eso es que la colaboración entre la academia, los musicólogos, los músicos que están ejecutando por toda la isla, porque aquí tú haces así, salen miles de músicos, o sea, Puerto Rico tiene, y levantas el pañuelo como el mago. A pesar de los retos que haya en la educación musical en los salones de clase, hay una fuerza bien amplia que nos provoca hacer música, y lo que necesitamos es unir esos esfuerzos y que cada uno tiene su estilo, sus trabajos, pero que en el pos y el beneficio de la niñez nos unamos para que todos esos conocimientos se recojan y se lleven a la escuela. Así es. Bueno, ya tenemos que ir a una próxima pausa, ya estamos en las 12:30, así que esta es la última pausa, nos queda un segmento y cuando volvamos de la pausa yo quisiera escuchar y regalarle a nuestra audiencia el villancico yaucano. Buenísimo, preciosa canción de nuestro repertorio. Y acá estoy mirando los mensajes de las personas que están viéndolo por Facebook Live y hay muchos comentarios, incluso tenemos una amiga que nos está viendo desde Bélgica y que manda saludos para Isel. Personas que hacen comentarios sobre la importancia de los maestros que tuvieron de música cuando eran niños, cuando estaban en la escuela elemental y que nos animan a seguir adelante. Así que, gracias. Seguimos con nuestra conversación, que todavía nos quedan un par de temas para este segmento. Le pido a Emma que se siente en la silla caliente para que ella participe en este segmento, también en el análisis de nuestras preguntas y nuestros programas. Bueno, yo tengo todavía, ¿verdad?, una preocupación que se las comparto aquí a los tres especialistas docentes que tengo.
Y particularmente quiero también el comentario de David, que ha trabajado al interior del Departamento de Educación y ver cómo es ese proceso. A mí me parece que todavía la música en la visión de las autoridades de la educación en Puerto Rico se sigue viendo como algo complementario, no como algo que está en el centro de las posibilidades, ¿verdad?, del aprendizaje. Sin embargo, cuando uno mira la estructura productiva de Puerto Rico y mira el papel que juega la cultura, ¿verdad?, en la economía del país, y mira lo que son las exportaciones de servicios, podríamos llamarle, de los músicos puertorriqueños, ¿verdad?, que hacen en el exterior, eso equivale a una exportación de servicios. Están haciendo actividad económica con la música en el exterior. La música tiene un papel muy fundamental, como hablábamos inicialmente, en la integración de la persona, en la integración de una familia, en la integración de una comunidad, en la integración escolar. Además de eso, tiene un valor económico, la gente se puede ganar la vida tocando, enseñando música, ¿verdad? Tiene diversas andamiajes, y yo pienso que todos los que estamos interesados en que la música tenga ese reconocimiento de valor que agrega a la vida misma, tenemos que hacer mucha educación a la ciudadanía. Sí. Bueno, una de las cosas que lo damos por sentado, ¿verdad? Sí. Somos musicales y todo el mundo aparece cantando, todo el mundo toca algo, pero... Sí, bueno, a nivel gubernamental o institucional, ¿verdad?, porque no solamente pasa en el gobierno, cuando se levanta la banderita de la austeridad, lamentablemente como que lo primero que se piensa es que pues lo menos importante es la cultura, pues vamos a cortar por ahí. Y yo pienso que es el primer gran error que se comete. Y entonces, segundo, todavía hay gente que piensa que si estudias alguna carrera de las artes, te vas a morir de hambre. Entonces ya hay un punto en que a mí por lo menos ya me molesta escucharlo. Al principio uno trataba de orientarlo, no, mire, la gran gama de posibilidades que tiene. En el caso mío, yo empecé en la UPI estudiando artes plásticas, pintura, y me cambié a música después. Y hago teatro musical desde el 2004, así que imagínense cuántas personas en el camino uno se ha encontrado que piensan que me voy a morir de hambre, y no, aquí estamos, mira, Aquí estamos. Analizando precisamente esto en Radio Isla 1320, ¿no? Y hay que cambiar ya eso. Entonces, es bien curioso cómo hay muchos padres que le ponen un violín en las manos desde los 3, 4 años a su hijo e hija, y de momento quiere estudiar violín cuando es el momento de ir a la universidad, y le dicen, no, pero ¿cómo tú vas a estudiar violín? Pero, o sea, vamos a una carrera de verdad, ¿no? No sé, estudia medicina o estudia leyes, estudia pasatiempo. Entonces no tiene sentido, porque ciertamente la música te aproxima aún más, ¿no? A tu alcanzar otro tipo de metas por el desarrollo, ¿no? Las redes neuronales que crea y demás. Pero no, después que le creas ese amor por el instrumento y al fin y al cabo quiere vivir de eso, no le vas a impedir. A mí, yo he tenido amistades que una vez, no sé ni por qué, porque saben cuál es mi discurso. Chico, tú puedes hablar con mi hijo que quiere estudiar música y yo no sé, para que le expliques cómo te va a dir, pero sí que a mí me va bien que él quiere que le explique. No, o sea, no, pero tú sabes. Yo, pero ven acá, cuéntame, ¿qué es que tú quieres? ¿Que se gane más de 100,000 pesos al año? Y por eso es que quieres que no estudie música, porque de ahí quizás se gane 30, por decir 40. Eso es tan relativo, ¿no? Bueno, o podemos ver la finanza de Ricky Martin o de Chayanne, claro, o de Daddy Yankee. Claro. O sea que es cambiar el discurso. Entonces es bien curioso cuando es momento de que nosotros los músicos, ¿verdad?, que nos hemos preparado toda la vida para esto, pues le cobramos a esa misma gente para hacer sus actividades, y resulta que puede ser muy caro lo que estamos
pidiendo para la actividad. Y yo, espérate, entonces, ¿quién es el que se está quedando aquí pelado? No sé, es cuestión de que la gente... Es muy curioso porque a los músicos es a quienes más se les pide colaboración, ¿verdad? Sí. Ay, mira, como si fuera... La sabes, cancioncita, el grupito. Una cancioncita, un entretenimiento, ¿verdad? Y eso es duro. Sí, es duro. Es duro porque es una gran contradicción, como tú dices. ¿Cómo vas a generar, verdad, un mercado laboral alrededor de la música si no la valoramos? Si queremos siempre que nos las den gratis, pero después nos quejamos del hijo que quiere estudiarla. No queremos que lo haga. En mi opinión y experiencia, eso, como dice el profesor, se puede cambiar el discurso. Es cuestión de ir poco a poco con los padres, ¿verdad? Las familias, orientándolos. Porque yo tengo alumnos que les piden, pues queremos que toquen los himnos en una actividad. Y yo le digo, pero ¿es en tu escuela? No, es en otro sitio. Pero ¿tú conoces a esas personas? No las conozco. Solo quieren que yo toque o toque un himno. Y yo, pues te están pidiendo que trabajes. Pues tú vas a cobrar. Así seas un niño. Y se lo digo a los padres y se quedan que no lo pueden creer. Yo, pues sí, porque ese es tiempo de ese estudiante, tiempo de ustedes mismos, padres. Y no puede ser que es musiquita de fondo, no, porque entonces para eso, pues un disco, ¿no? Un DJ y también le van a pagar a esa persona. Pero la música en vivo es muy importante y la gente se da cuenta cuando lo vive en el momento. Después dice, pues está bien, no pasa nada, pongo un disco. Pero es que la música en vivo es otra cosa. Es muy importante para los adultos y para los niños. Sí, yo diría, y un poco atándolo con el tema de antes de la pausa, que una manera de integrar a nuestros estudiantes y eventualmente a sus padres, más allá de tenerlos enfrente y aquí tienes la partitura o escucha esto y apréndetelo, es que ellos sean parte de las decisiones del repertorio que se escoge, por ejemplo, ¿verdad? La democratización del aprendizaje. Por ejemplo, parte del repertorio que nosotros hacemos en las rondallas y en el coro, aunque sea una canción, la escogen los estudiantes y es muchas veces más trabajo para nosotros porque tenemos que sentarnos a hacer el arreglo si no lo conseguimos. En el caso mío, yo tengo unas rondallas muy atípicas porque tiene 4 guitarras abajo, pero tiene violín, pero también tiene cello, así que conseguir un arreglo que tenga todos esos instrumentos, hasta ahora a mí se me ha hecho imposible. Sí. Así que tengo que yo o hacer el arreglo o hacer una adaptación de otro arreglo, ¿no? Pero es tan gratificante que eso pase y ellos se sienten bien chéveres, o sea, desde juegos de video, películas, series o cualquier canción, ¿no? Canciones puertorriqueñas, por supuesto. Y eso yo creo que va enseñando poco a poco a estas nuevas generaciones y siempre confiando en que sus padres también lo aprendan, ¿no? Que ayuda a cambiar esa mentalidad y esa cultura de que, esto es como un adorno, ¿no? No es como fundamental, no es importante para mucha gente. Quería comentar que los políticos que han estudiado música, que han recibido educación musical, generalmente apoyan, porque han tenido la experiencia de estar en agrupaciones, de estudiar por muchas horas, de vivir lo que es la música, aunque no se hayan dedicado, porque este trabajo que nosotros hacemos es para que si ellos quieren ser músicos lo puedan hacer, igual que el que estudia cualquier otra disciplina, que tiene la oportunidad de desarrollarse plenamente en la secundaria para lograr entrar a cualquier carrera. Pero en la música y en el arte no hay esa oportunidad, porque no hay una preparación previa, porque no tienen educación formal en las escuelas. Por lo tanto, esas personas, esos políticos que sí lo han recibido, generalmente sí lo hemos visto que lo apoyan y lo hemos visto con esta misma ley. Yo he estado en el Senado, en la propuesta que presentamos anteriormente y cuando van a hablar sobre la ley, todas las personas que van, o sea, todos estos senadores que han ido, son personas que han estudiado las bellas artes, que las han vivido. Hay algunos que son maestros, que están ahora en otra posición. Pero como saben los beneficios, los traen. Y entonces tenemos una cadena que tenemos que romper. Necesitamos que todo el mundo tenga educación musical, la educación en las bellas artes, para que cuando lleguen a ser algunos, los que lo decidan, políticos, puedan hablar con propiedad y sepan de qué se trata las bellas artes. Y que no hablen con una idea errónea de lo que es el trabajo que hacemos. Así que necesitamos que se eduquen más en este proceso. Totalmente. Hay una cosa que tú mencionaste, el desarrollo neuronal, ¿verdad?, asociado a la música, que es yo
sospecho que es un grave problema oculto en Puerto Rico. En Puerto Rico tenemos una tasa de niños, niñas y jóvenes viviendo en condiciones de adversidad que llega al 70%, 68, 70%, siempre está en esos niveles. Una tasa altísima. Y esas condiciones de adversidad, según la literatura científica, presentan problemas muy serios para los niños en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Porque determinadas funciones cerebrales no se desarrollan como deberían ser desarrolladas en una situación donde no hubiera angustia, donde no hubiera estrés permanente, estrés y prolongado, donde hubiera pues una alimentación satisfecha, donde no hubiera violencia, todos aquellos elementos que generan estresores en los niños. En ese momento, en ese proceso de la primera infancia donde se está formando los cerebros. Y las investigaciones científicas dicen también, ¿verdad?, donde se han estudiado y donde se han identificado los niños, niñas y jóvenes que tienen esas condiciones de tener un estrés alto permanente, se han identificado que las bellas artes, pero particularmente la música, el teatro, el ejercicio, ¿verdad?, asociado también a las artes, baja significativamente los niveles de estrés. Y al bajar los niveles de estrés, la capacidad de aprender es mayor, ¿verdad? Del niño a aprender es mayor. Por lo tanto, si nosotros queremos tener niños que no abandonen la escuela, si no queremos tener niños que por las dificultades de aprendizaje vayan quedando rezagados, si queremos realmente tener una población bien educada, tenemos que empezar desde muy temprano, mirando, estudiando y resolviendo el problema que tienen esos niños de dificultad de aprender producto del estrés. Y una de las cosas que más contribuye a eso es la música. Sí, eso lo tiene bastante claro la Fundación Ángel Ramos y el Conservatorio de Música con el proyecto Despertar Musical. Ellos tienen esta iniciativa preescolar en la que apoyan que haya educación musical a las maestras o a las guías desde los bebés, desde prenatal, y nosotros como musicoterapeutas también lo vemos, lo recomendamos para disminuir esos riesgos que ocurren cuando estás mal alimentado, cuando vives en entornos de violencia, pero en cualquier familia, trabajar con educación musical es prevención. Es prevención, es una economía a largo plazo que el gobierno tiene que ver. Es una inversión en mejorar las capacidades futuras de Puerto Rico. Y la salud pública también. Yo también pienso, y un poco voy a salir de la música, está integrada en lo que voy a decir. Nosotros somos, yo estudié educación musical. Está el educador en ciencia, el educador en historia. No al revés. No el músico educador. No. ¿Y a qué voy con esto? Yo soy de los que piensa que cuando uno está educando, uno, a través de la materia de uno tiene que buscar en el estudiante que él aprenda a conocer, aprenda a conocerse, a pensarse, a repensarse, a buscar ecualizarse en el caso de que lo necesite porque estaba pasando por unos estresores y que la especialidad sea una excusa para uno llevarlos a eso, a que aprendan, ¿no? A que aprendan a aprender, ¿no? Que sean estudiantes eternos. Claro, como somos especialistas en un área, pues uno tiene que atender las particularidades de esa especialidad y hacerlo lo mejor posible, llevarlo a lo más óptimo. Pero hay veces que quizás inconsciente, muchos educadores lo ven al revés. No, tienes que saber de estudios sociales y se les olvida. Nos ponemos tan técnicos con la cosa conceptual que fallamos en los procesos a veces de cuál es el fin, de por qué yo enseño música, por qué yo enseño ciencia. Creo que los educadores tenemos que siempre estar pensando continuamente, evaluarnos yo estoy haciéndole daño a mis estudiantes con esta cosa de que no, la célula, no, el mapa, no,
lo que sea, ¿no? La suma, la resta, la multiplicación. Y es importante, ¿no? Claro, por supuesto que es importante, pero yo creo que es más importante que los estudiantes tengan deseos de aprender, que tengan la estabilidad emocional para hacerlo, porque va a ser todo mucho más fácil, el camino se allana. Y cuando eso se logra, entonces uno puede especializarse un poco más, ¿no? Tirar un poco más hacia el área de especialidad. Tu punto es muy importante, es atender el proceso educativo en sí mismo. Sí, en sí ¿verdad? mismo. El cómo se hace, Uh-huh. no solo, porque estamos, ¿verdad? Yo creo que el neoliberalismo nos ha enfocado demasiado en buscar resultados no importa cómo. Entonces hemos vuelto a una especie de maquiavelismo, ¿verdad? No importa cómo, atropellamos a los niños, no importa, los atosigamos de conocimiento que no pueden usar, no importa, seguimos para adelante porque lo que queremos es el resultado, tener cuántos han llegado hasta aquí. Sí, y eso, pues, atrofia. Sí, lo que estoy planteando no es fácil. O sea, yo sé que es difícil, hay que pasar trabajo. Fácil, pero si somos educadores, yo creo que es importante que se reflexione sobre eso, porque para mí es medular. Sí. Yo creo que hay unos avances interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el método Montessori, del cual, de hecho, estos que están acá con nosotros hoy son todos productos Montessori. Y ahí hay una visión un poco distinta, ¿verdad? Del cómo se aprende es más importante del qué se aprende en neutro, ¿verdad? Y son aprendizajes de por vida. ¿Quieres comentar sobre eso, Emma? Tú que tuviste también tu experiencia de educación alternativa. ¿Cómo te gusta a ti aprender? ¿Qué es lo que más, cómo tú disfrutas aprendiendo? ¿Cómo se da el proceso? A mí me gusta aprender de cierta materia o de música con un maestro o maestra que esté dedicado, que le guste su trabajo, que entienda cómo hay que enseñarle a los niños, porque hay maestros que como que no entienden bien cómo bregar con ciertos niños y puede ser un poco difícil para ellos. Me gusta aprender, prefiero el horario regular a como lo hacen en Montessori. Uh-huh. Pero hay ciertas cosas que aplican en Montessori que me gustan un montón y que no necesariamente tienen en las escuelas regulares, que sería ideal que intenten de aplicarla. Ajá, no o sea, si a ti te gustaría como una combinación entre Montessori y el método más tradicional, ¿verdad? ¿Qué es lo más que te gusta de Montessori? Que me dan tiempo y distintos recursos para yo aprenderlo de una manera que a mí se me haga fácil aprenderla, porque hay maestras tradicionales que es como ellas te lo explican y ya, y no te dan otras alternativas de aprendizaje. Muy bien, muy bien. Bueno, compañeros, estamos llegando al final de este programa y nos queda todavía una última despedida, ¿verdad? Una piececita musical. 30 segundos para cada uno resumir. Vamos a ver. Rosa, ¿qué quieres terminar? Último pensamiento. Pues yo quiero enfatizar la importancia de que la familia esté inmersa en lo que es la experiencia del aprendizaje, tanto musical como, ¿verdad?, íntegro, pero que sepan que todos esos sacrificios a largo plazo tienen su recompensa. Se crean personas sensibles, se crean personas con buenos valores, que ayudan, que son empáticos, que forman comunidad, que ese sentido de comunidad siempre tiene que estar presente. Y como isla, ¿verdad?, archipiélago, como país, necesitamos la empatía. Así que si es a través de la música, si es a través del arte, si es a través de toda la cultura, pues deberíamos usar ese mecanismo, pero que empiece con los papás, con los padres, que entiendan la importancia de eso. Muy bien. Marta y David, ¿alguna otra cosa que quieran añadir? Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Creo que este tipo de foros debe abrirse más seguido. Me encanta compartir con gente de este nivel, ¿no?
Marta y Rosa, y los estudiantes, por supuesto, que sin ellos no podemos asegurar el futuro, y además de que nosotros como educadores nos debemos a ellos precisamente, no al revés. Claro, así es. Sí, y quiero añadir que ese trabajo en colaboración, yo creo que es la clave, que todos trabajemos con un fin, con un propósito, que es la niñez, vivir en un ambiente de amor a nivel puertorriqueño, que todos podamos colaborar unos con los otros y que a través de la música podemos lograr un bienestar colectivo. Y eso empieza desde los maestros, desde las familias, que tengamos todos ese norte de los beneficios de la música y que se contagien todos los demás en lo que hacemos. Bueno, con eso le daremos la bienvenida al 2024 y queremos felicidad, mucha paz, que terminen los conflictos internacionales, que terminen las matanzas en Puerto Rico, que terminen los feminicidios, que podamos ser buenas personas unos para los otros y todos juntos. Gracias por el programa, gracias por haber estado con nosotros. Nuestra música es nuestro principal capital social. Principal capital de Puerto Rico es su música. Vamos adelante ahora con un cierre dedicado a la alegría y dedicado a los niños de Palestina. Buenas tardes, vengan todos. Hasta el próximo domingo. Esto ha sido Voz Alternativa.